antes me gustaría que escribieras ahí 10 cosas que debes saber sobre la fe. Hoy es un tema introductorio sobre la fe, pero vamos a estar explorando la fe durante las siguientes semanas por una razón, y es porque me encontré con este texto. Dale por favor la vez. De hecho, sin fe es difícil agradar a Dios. ¿Sí? ¿Sin fe es difícil agradar a Dios? ¿Sin fe es complicado agradar a Dios? Es imposible. Entonces yo digo, si es imposible agradar a Dios, tenemos que hablar sobre fe. Si no tenemos fe, no agradamos al Señor. Y ese texto me impactó, no lo había visto de esta manera. Wow, o sea, ¿puedo tener fe o no puedo tener fe y no hay problema? ¿Cómo así? No, la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible. Y ¿qué? O sea, que podemos ser cristianos y no estar agradando a Dios. Yo creo que sí. Entonces quiero hablar sobre eso porque me preocupó ese texto. Así que necesitamos crecer en fe, iglesia. Necesitamos hablar de fe. Necesitamos ver la fe desde la parte bíblica, ¿no? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿A qué se refiere con fe? Y sobre eso quiero hablar las siguientes semanas. Por favor, no se pierdan nada, porque tú necesitas crecer en fe. Sé que hay cosas que no hemos conseguido por falta de fe. Sé que hay lugares a los que no hemos llegado dentro del propósito de Dios por falta de fe. Jesús no le enojaba que le pidieran cosas a Dios, a Él. Aún ni siquiera el pecado le enojaba. ¿Tú sabías eso? ¿Sabes qué le enojaba a Jesús? La falta de fe. Tú encuentras que Jesús hablaba muchas veces y lo que le irritaba a sus apóstoles no era el mal genio de Pedro, ni lo bravos que eran Juan y Santiago, que querían acabar a punta de fuego a sus enemigos. A él le enojaba la poca fe que tenían los discípulos. Mira el nivel de importancia que tiene la fe en nuestras vidas, y debemos dársela. Yo quiero dársela como iglesia. Necesito que tú lo aprendas y que tú lo vivas y que crezcamos. Yo también necesito, o sea, yo no vengo aquí a decirles es que yo ya tengo mucha fe, entonces les voy a dar un poquito de la mía. Necesito crecer en fe. ¿Sí? No piensen que quien predica acá tiene todo solucionado. No, soy un necesitado, un hambriento, un sediento igual que ustedes. Entonces esto es para mí y también para ti. Necesitamos crecer en fe. Entonces, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. No es duro, no es complicado, no, es imposible. Entonces eso significa que el único estilo de vida que le agrada a Dios es un estilo de vida de fe. Dios ya ha provisto todo lo que necesitamos. Está todo, o sea, todo lo que necesitamos para la vida, para nuestros asuntos, nuestros problemas, para nuestras circunstancias, ya fue provisto, ya está en bodega. Hace rato que fue despachado. A través del sacrificio de Jesús se abrió la puerta para todo lo que podemos acceder en Dios. Está en bodega, está listo, a disposición de nosotros, para los creyentes. ¿Qué hay en esa bodega? Sanidad, provisión, paz, sabiduría, discernimiento. Hay muchas cosas en esa bodega. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la mano que se extiende y toma lo que la gracia ya proveyó. Hay cosas que vas a recibir sin tener fe. Ayer hablamos en el ayuno. ¿Cuántos oraron para que Dios nos diera el día de hoy? Anoche, Señor, me haces un favor, Señor, me das el día de mañana, porfa. Gracias. No es una oración que hagamos, ¿cierto que no? Ni siquiera necesitamos fe, el Señor nos lo dio. Y hay cosas que vas a recibir de Dios sin fe. Dios te las da sin que las pidas. ¿Tú pediste papás? Te dio un par de papás sin que tú lo pidieras. Hay un stand-up comedy de José Ordóñez que se llama Yo no pedí nacer. Ninguno pedimos nacer, el Señor nos lo dio y es una dicha, es una bendición. Algunos lo toman a mal y dicen: ay, yo no pedí nacer porque qué vida tan dura. Pero yo le doy gracias a Dios que no pedí nacer y Él me dio vida. Puedo ver colores, disfrutar olores, tener una esposa, tener unos padres, tener unos hijos, disfrutar unas comidas. Uy, un churrasco asado. Yo digo que eso es parte del cielo. En el cielo hay muchos churrascos asados. Pues para mi gusto, ¿no? De pronto usted dirá que las almojábanas o las empanadas, lo que sea, pero la bandejita paisa.
Pero si ves, no pedimos eso. Pero hay otro montón de cosas que se van a quedar en bodega. Porque la fe no se utilizó. No se utilizó. Entonces yo quiero que tú y yo entendamos eso. La fe es la mano que se extiende y toma lo que la gracia ya proveyó. Ya fue provisto, pero la fe es esa mano que se extiende para tomarlo. Por eso durante las próximas semanas vamos a hablar mucho acerca de la fe. Yo quiero hablar sobre 10 cosas que todo creyente debe saber acerca de fe. Son principios básicos, como fe 101, digamos. Fe para dummies. Fe para principiantes. Y eso es lo primero, básico, fundamental. Escríbelo y grábalo en tu mente. Dios le ha dado a cada creyente una medida de fe. Si eres creyente en Jesús, ¿cuántos son creyentes en Jesús? Muy bien, el que no alzó la mano, yuca, porque se quedó sin su porción. Si tú eres creyente en Jesús, tienes una medida de fe. No sé si alguna vez has comprado un celular nuevo. ¿Cuántos han comprado un celular nuevo? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Por qué prende? Porque viene un poquitico de energía. Todo celular viene con un poquitico de energía. ¿Cierto que sí? Cada creyente tiene su poquito de fe. El día que aceptaste a Jesucristo, el Señor estableció en ti fe. ¿Cómo lo sé? La dice la Biblia. Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a quiénes. Es para todos. Mire que está refiriéndose a todos ustedes, todos los creyentes. Nadie tenga en concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. ¿Cómo? Según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que todos han recibido una medida de fe, un poquito de fe. Venimos con ese poquito de batería de fábrica. El día que nacimos de nuevo, venimos con ese poquito de fe dado por Dios. Eso Dios nos la da, o sea, no lo tenemos, Dios nos la da. Ahora, ¿qué hacemos con eso, no? ¿No te quedaste fuera cuando Dios te entregó la medida de fe? Todo miembro del cuerpo de Cristo tiene una medida de fe. Tenemos un poquito al menos. Si crees en Jesús, ahí está. Tienes suficiente para llegar a ser todo lo que Dios espera. Casi todo lo que Dios nos entrega a nosotros, aprende este principio, casi todo lo que Dios nos entrega a nosotros nos los entrega en forma de semilla. Sí, no nos entrega una fe completa, terminada, plena. Nos la entrega en forma de semilla. Tus dones te los entregó en forma de semilla. Cada cosa que hay en ti dada por Dios, muchas de ellas fue entregada en forma de semilla que necesita crecer y dar fruto. Lo mismo pasa con la fe, pero entonces en tu interior tienes en la fe que recibiste el potencial para una fe que te lleve a cumplir cada propósito de Dios en tu vida. Entonces esto me lleva al segundo principio acerca de la fe, y es este: la fe se puede aumentar. Dios te ha dado una medida de fe, pero va a depender de nosotros el desarrollarla, el aumentarla. La Biblia lo dice. Segunda Tesalonicenses 1:3 dice: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecenta cada vez más. Está hablándole a los de Tesalónica. ¿Y qué veía Pablo en ellos? El crecimiento de la fe que ellos tenían. O sea que la fe puede crecer. Yo pienso que una de las cosas que Dios nos va a pedir cuentas es qué hicimos con la medida de fe que Dios nos entregó. Así como todo, ¿no? Recuerda que hemos visto en los evangelios cómo Jesús habla sobre parábolas de que yo te entregué esto, ¿qué hiciste con eso? Somos mayordomos también de nuestra fe. Esa medida de fe que se te ha entregado, Dios espera que la pongas a producir, que la aumentes, que la hagas crecer. Dios quiere que nuestra fe crezca, se complace cuando crece. La pregunta es: ¿cómo crece la fe? ¿Cómo la hacemos crecer? Pastor, ¿cómo hago crecer mi fe? Yo quiero que Jesús se agrade de mí y no diga hombre de poca fe.
Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, les criticó que se habían quedado con la fe que les había sido asignada y nada más. Eso es poca fe. Cuando tú te quedas con lo que Dios te dio y nada más. Te entregó esa semilla, y ¿qué hizo con sus talentos ese hombre? Dice que la enterró al que le dio uno. Y muchos entierran su fe, no la dejan crecer. Pasan los años y tienen la misma fe que el día que se convirtió. Mire lo que dice la palabra del Señor. Antes de eso, la pregunta era ¿cómo crece la fe? ¿No? Yo creo que ustedes saben cómo crece la fe. ¿Por el oír qué? Exacto. Entonces, ¿cómo alimentamos la fe? Con la palabra de Dios. Hay dos cosas, pero la primera es la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, ¿por qué crece nuestra fe? Por el contacto que tenemos con la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, sales con más fe. Cuando tú asistes a oración en casa, sales con más fe. Cuando tú lees la Biblia, tienes tus tiempos devocional, sales con más fe. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. Entonces el Señor te va a pedir cuentas por tu fe, y tú ¿qué vas a hacer? Voy a alimentarla. Pero también hay otra manera. Así como bien, este principio también lo tienes que grabar. Así como la fe viene por el oír, la fe disminuye por el no oír. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Ve a las personas que dejan de asistir a la iglesia. Parecen un iceberg, témpano de hielo. Su corazón se envidece. La fe se apagó cuando dejamos de oír, cuando tú no tienes como hábito leer la palabra de Dios todos los días, cuando no hay un tiempo de oración y búsqueda de la voluntad de Dios a través de su palabra. Se enfría la fe, se enfría. Así que, como por el oír crece, por el no oír decrece. No dejes de oír la palabra de Dios, no dejes de oírla. Ahora, la segunda cosa que hacemos para que crezca nuestra fe es actuar de acuerdo a la fe. Porque Santiago nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Es decir, la palabra de Dios te dice algo y eso hace crecer tu fe, pero tú quieres duplicar ese crecimiento. ¿Has ido a McDonald's o algún lugar de comidas rápidas que lo primero que te ofrecen es duplicar las papas, o duplicar la gaseosa, o duplicar el queso, o duplicar la carne? Tú quieres duplicar el crecimiento de tu fe. Tú quieres un impulso más para que tu fe crezca más rápido. Pon por obra cada cosa que Dios te revele. Cada cosa que Dios te muestre, hazlo. Al igual que los músculos, nuestro cuerpo necesita proteínas. Nuestro cuerpo necesita ejercicio para crecer, porque los músculos quietos no crecen. Es más, un músculo quieto se atrofia. Eso pasa con la fe. Entonces, esos músculos se fortalecen a través de dos cosas: de oír la palabra de Dios y de ponerla en práctica. La clave no es solo oír. Sí, es importantísimo, porque sin oír no puedes poner en práctica algo que no sabes. Pero no solo oír, necesitas poner por obra. Pon por obra lo que Dios te dice. Estos 21 días de ayuno, estoy seguro que Dios ha revelado cosas a aquellos que lo han hecho con compromiso. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ir y movernos en pos de lo que Dios nos ha mostrado, y tu fe va a ser fortalecida. Muchos cristianos han escuchado y escuchado y escuchado, pero nunca han hecho. Muchos cristianos, entre esos yo. Usted ni me va a creer la cantidad de sermones que he escuchado en mi vida. Soy cristiano desde los 6 años más o menos, y ahorita que tengo 25, imagínense cuántos mensajes, cuántos sermones tengo en mi cabeza. ¿Tú te imaginas el tipo de persona que yo fuera si hubiera obedecido todos? Y como ven, no los he obedecido todos porque todavía me falta muchísimo. Entonces yo quiero invitarte a que pongas por obra cada cosa que Dios te esté mostrando. Si estás escribiendo hoy lo que Dios te está diciendo, es para que ahorita salgas de esa puerta y lo pongas en práctica, para que tu fe crezca. Tu fe creció. Y hay muchas personas que su fe crece y salen de aquí inflada la camiseta, pero su fe decrece porque no hicieron nada con lo que recibieron. Y vuelven el otro domingo: ay, otra vez, pastor, infleme. Cuando usted entre semana puede verse inflado solo a través de la práctica. Yo siempre he dicho que la iglesia es como un batallón.
donde tú vienes a recibir fortalecimiento, entrenamiento y capacitación para el lunes ir a la guerra, ir a la batalla. Y muchas veces la batalla es obedecer, no solamente echar fuera demonios. La Biblia dice obedecido al Señor. Entonces, si no nos sujetamos a Dios, no se nos sujetan los demonios. ¿Y qué es sujetarnos? Obedecer su palabra, hacer lo que Él nos dice. Tienes que usar tu fe. Yo te desafío hoy a que te aferres a una palabra que Dios te dé. O sea, no tienes que aferrarte a toda la Biblia, porque es que es imposible, tantas cosas que son muchas. Pero aférrate a una, no sé cuál. De pronto una promesa o un mandamiento de perdonar, un mandamiento de apartarte de una relación tóxica, o sencillamente a una promesa de sanidad, lo que sea que Dios te haya mostrado. Aférrate a eso, créele a Dios, pon por obra lo que el Señor te ha dicho y tu fe crecerá. Hay áreas, bueno, yo quiero motivarte al equilibrio, ¿no? Usa la sabiduría. Usa la sabiduría, porque hay personas que les gusta interpretar la Biblia literal. Entonces toman una promesa literal. Ayer hablamos sobre eso en el ayuno también, sobre el peligro de tomar literal la palabra de Dios. Escuché un testimonio de unos hombres que querían evangelizar en Oriente, por allá en un país asiático, querían evangelizar a un pueblo vecino. Y leyeron que Pedro caminó sobre las aguas. Pasó. Yo sé que nos da risa, pero pasó. Ellos se fueron a evangelizar y creyeron pasar el río caminando como Pedro. Se murieron en el intento, porque tenemos que usar sabiduría. Entonces tus promesas, la palabra de Dios, tienes que ser un estudiante juicioso para entender el contexto y poder sacar el principio de lo que Dios quiere que hagas. Porque si fuera así, y hay personas que toman la Biblia literal, ¿no? Entonces van y voy a decir lo que el Señor me hable, y abren en cualquier lado, como el que abre el periódico en la sección de horóscopos, y abren en cualquier lado y lo que Dios me muestre. Y lo primero que Dios lee, lo primero que leen ahí es: Judas se ahorcó, ve tú y haz lo mismo. Pues falta de contexto, falta de sabiduría. Ahora empieza por pequeño, empieza por cosas pequeñas, porque recuerda que la fe viene en una forma de semilla pequeñita, cosas pequeñitas, ¿sí? Arranca por cosas pequeñas, usa la sabiduría, empieza por poco, comienza a actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios te enseñe. Hay áreas en cada una de nuestras vidas donde debemos comenzar a usar nuestra fe. Puede ser la salud, puede ser la economía. Empieza a usar la fe en el dar, por ejemplo. Usa la fe y creo, Señor, que tú dices que bendices. Voy a intentar, lo voy a hacer. Entonces, esto es lo segundo. La fe se puede aumentar. La tercera cosa, tercer principio sobre la fe, y esto ustedes se lo saben: la fe sin obras o sin acciones es muerta. Está muerta. La fe sin obras y sin acciones está muerta. Eso lo dice Santiago. Santiago 2:26 dice: pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mi cuerpo es el estuche donde yo vivo. ¿Tú sabías eso? Mi cuerpo es temporal. Cuando yo deje mi cuerpo, este cuerpo físico se muere. Esto que está aquí afuera es el estuche de Osma. Esto no es Osma, es el estuche. Tú eres más que un cuerpo, ¿cierto? Entonces, la fe sin obras es muerta. Es decir, este cuerpo sin mí no sirve. La fe sin obras está muerta. Si realmente crees, vas a actuar de acuerdo a tus creencias. Tú dices creer muchas cosas de Dios, pero en la vida práctica no lo haces. Tú crees que Dios es todopoderoso, pero en la vida práctica vivimos como ateos. Viene un problema y no voy a poder salir de esto. Ay Dios, ¿y ahora yo qué hago? Vivimos como ateos, como si no hubiera Dios. Entonces no vivimos muchas veces de acuerdo a nuestras creencias. Entonces esa fe es ¿qué? Muerta. ¿Usted cree en Dios? Ay, sí, Diosito para mí es lo máximo. El otro día le llegó una mala noticia y me muero, estoy solo, nadie me puede ayudar. Vivimos a veces cristianos ateos.
Porque no vivimos de acuerdo a lo que creemos. Eso se llama fe sin obras, y la fe sin obras es muerta. La fe es un acto. La fe se expresa a través de la acción. Lo que crees, vas a actuarlo después. Noé empezó a construir un arca sin ver de qué se trataba llover. ¿Tú sabías que Noé jamás había visto lluvia en su vida? En la época de Noé no existía todavía la lluvia. Lee Génesis y dice que subía un vapor de la tierra y eso mojaba todo. Y Dios le dice: Noé, va a llover, construye un arca. Va a construir un arca. ¿Qué será llover? ¿Por qué construyó el arca? Por fe. Porque había una palabra de Dios. No porque veía lluvia. No porque veía los truenos y los relámpagos. No existían. ¿Por qué? ¿Por qué hizo él lo que hizo? Porque Dios se lo dijo. ¿Por qué haces lo que tú haces? ¿Porque sientes? ¿Porque hay evidencias? No, porque Dios te lo dijo. Pedro estaba pescando y no pescó nada en toda la noche. Y llega Jesús por la mañana y le dice: Pedro, tírala al otro lado. Señor, no pesqué nada en toda la noche, pero porque tú lo dices, lo haré. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús lo dijo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que movernos hacia lo que Dios nos dice, no importa que no tengamos evidencias. Cuando Dios nos dice algo, debemos responder con una acción. No es tu esposo, tu esposa, una persona en autoridad. No, la autoridad definitiva tuya, ¿quién es? La palabra. Y si la palabra de Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo voy a creer que si Él sanó ayer, sana hoy y sanará. Porque la palabra de Dios lo dice. Así que tenemos que poner por obra la fe. Entonces, muy bien, 3 cosas hemos dicho. Primero, la fe es una medida que a todos se nos ha dado. Lo segundo, la fe la podemos crecer, aumentar. Lo tercero, la fe sin obras es muerta. Escriba el cuarto. Y esta fue una revelación para mí. Porque aquí puede estar estancada la fe de muchas personas. Y préstale atención a lo siguiente: la fe obra por el amor. Esto es clave. Esto es clave en la vida del cristiano. La fe obra por el amor. Dice Gálatas 5:6: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Qué significa hacer eso? ¿Qué significa esto? Que no puede ser una persona de fe y al mismo tiempo ser una persona insoportable, de mal carácter, por un problema de una raíz de amargura. ¿Por qué no avanzo, Señor? Si yo oigo y pongo en práctica, pero no veo. Si eso pasa en tu vida, si tú sientes que tu fe no tiene resultados, el primer lugar que te aconsejo revisar es ese: los temas de falta de perdón. Cuando no has perdonado a alguien, no estás obrando en amor, y la fe no tiene frutos, porque la fe actúa mediante el amor. La fe tuya nunca despegará si no andas en amor. Nuestra fe está atada si no perdonamos. ¿Usted sabe que la falta de perdón es atarse a una persona, a la persona que odias? Cuando tú odias a una persona, tú te amarras a ella. Entonces tu fe también está atada. Cuando tú sueltas a una persona que te ha hecho mucho daño, que te hiere, aún te sigue hiriendo constantemente, si la tengas en la casa, tienes que soltarla para que tu fe también sea soltada. Si no, vas a seguir con tu fe sin resultados, sin frutos. Y vas a seguir viniendo los domingos y sales con la camiseta inflada, pero llega mañana o esta tarde y tu resentimiento está ahí presente y tu fe no tiene frutos. Cuando tú te niegas a perdonar a las personas, tú te amarras a ellas. Es posible que estés atado a alguien. Eso mantiene tu fe atada, porque la fe obra a través del amor. Así que no tengas tu fe encadenada a alguien a quien te niegas a perdonar. Por favor. Por favor. Necesitas amar como Cristo te ha amado. Y como la bienaventuranza, sé misericordioso para que sea misericordioso contigo, ¿cierto? Perdona para ser perdonado. Y tu fe
se desatará. Marcos 11, 24, 25 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Cuántos dicen amén? Fe, ¿cierto? Crean que lo que piden lo recibirán. ¿Eso cómo se llama? Pero miren lo que lo conecta. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. ¿Sí ve que conectó la fe con el perdón? Y nuestra medida de fe no va a crecer si no hemos perdonado. Necesitamos rebuscar y ser súper intencionales en decirle al Señor: ayúdame a perdonar, necesito perdonar. ¿A quién debo perdonar? Señor, dame fuerzas para perdonar. Yo no quiero que mi fe se estanque. No quiero no avanzar por culpa de una fe pequeña que no ha crecido por causa de mi falta de perdón. La fe obra a través del amor, pero si no está obrando a través del amor, la fe no tiene nada con que trabajar. Si hay resentimiento, odio en tu corazón contra alguien o algo, tienes que perdonar, soltarlo y permitir que tu fe despegue por fin. Yo no sé, pero el Señor, ¿cierto que nos repite muy seguido esto? Perdón, 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 perdón. Tanto que lo incluyó en el Padre Nuestro, ¿no? Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si no perdonamos, no recibimos perdón y nuestra fe no crece. Muy bien, ¿quedó claro ese punto? Me parece importantísimo. La fe obra por el amor. Otro principio sobre la fe. Este también es muy importante. Todos son súper importantes. La fe es del corazón. Ya les voy a explicar. Pero esto es muy importante que lo entendamos. La fe es del corazón. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree. No se cree con el estómago, no se cree con las piernas, no se cree con el cerebro, no se cree con los ojos, no se cree con las orejas. Se cree con el corazón. La Biblia, cuando habla de corazón, no se refiere al órgano que hace. No, la Biblia habla de corazón. Bueno, es cierto. La Biblia habla de corazón refiriéndose a nuestro ser interior. Yo hablé ahorita sobre eso. Nosotros somos tripartitos. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Esto es mi estuche. Esto es solo eso, el estuche. Esto no soy yo. Cuando muera voy a recibir un cuerpo mejor que soporte la eternidad. Pero lo que cambia es este estuche. Pero el yo interior es a lo que la Biblia se refiere con el corazón. El corazón se refiere al espíritu, al hombre interior. Soy un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Pero se refirió a esto en 1 Pedro 3:4. Dice: procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. La belleza es interna, ¿cierto? El yo interior. Todos tenemos un yo interior, o sea, ese es nuestro verdadero yo. Lo que hay por dentro de este cuerpo. Ese es mi verdadero yo. Está escondido, no se puede ver. Mi yo real no lo puedes ver. Tú ves el estuche nomás, la caja de presentación, pero lo que hay por dentro es lo que realmente soy. Romanos 2, 28, 29 dice: lo exterior no hace a nadie judío, ni cristiano tampoco, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío o el verdadero cristiano lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, del hombre interior, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. El que es judío así lo alaba a Dios y no la gente. Entonces, habla de un ser interior. Lo externo se refiere a nuestra carne, a nuestros sentidos. Lo interior se refiere al corazón. Yo recibo información del exterior a través de mis sentidos. Oigo, huelo, palpo, veo y saboreo. Ese churrasquito el que se saborea ahorita. Y eso me trae información. Los sentidos me traen información a mí. Entonces el hombre exterior solo cree, este cuerpo, solo cree lo que los sentidos le dicen. Está haciendo frío, calor, hay peligro o no hay peligro. Pero nuestro corazón, escúchame bien porque aquí está la clave. Nuestro corazón cree en la palabra sin importar lo que el cuerpo me está avisando. ¿Me estoy haciendo entender un poquito o no? ¿Está muy difícil la cosa?
Nuestros sentidos me hablan a mí de unas realidades externas, pero mi corazón cree en la palabra de Dios sin importar lo que los sentidos me digan. Yo sé que tienes tos, eso te dicen tus sentidos, pero la palabra dice: por tus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, si me pongo a creer en mi hombre exterior, me muero de esa tos, porque eso es lo que me dice el cuerpo. Pero ¿qué me dice el Espíritu? ¿Qué habla mi corazón? De que mi Dios, pues, fue el que murió en la cruz y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces es una lucha, ¿no? Miren lo que dice Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. El ver es un sentido. Y hay cosas que no podemos ver, pero que son la realidad que nuestro corazón debe creer. Ahora, no se trata de ignorar lo que nuestros sentidos nos dicen. No, se trata de que nosotros nos regimos por una ley superior. Y a esa ley debemos obedecerle. No se trata de negar las cosas exteriores. Solo le estoy negando a esas cosas exteriores el derecho de gobernar sobre mi vida. Y la fe va a cambiar esas cosas. Si yo creo con el corazón, eso tiene el poder de transformar las cosas que luego mi carne percibe. De un momento a otro ya no tienes dolor. De un momento a otro la situación se solucionó, aunque todo decía, mis sentidos decían que no era posible. Por ejemplo, yo sé que existe una ley de la gravedad. Si tú te subes al techo y te lanzas, suácates como una rana platanera en el suelo. Esa es la ley de la gravedad. Pero hay una ley superior a esa. ¿Cuántos de aquí han volado en avión alguna vez? Lograron vencer la gravedad, ¿cierto? Se llama la ley del impulso, que es superior a la ley de la gravedad. La superó. Así que la fe es superior a todo aquello que mis sentidos me están diciendo. El ejemplo fue Josué. Josué, vas a ir a atacar a Jericó. Listo, Señor. Alistamos piedras, lanzas, catapultas. Dijo: no, por ahora denle vueltas. Ah, bueno, Señor, arrancó el primer día y el segundo día, vas a ir a vencer a Jericó. Sí, Señor, alistamos piedras y catapultas. No, dale otra vuelta. Y al tercer día la cosa ya se puso sospechosa. ¿Y cuándo vamos a sacar las catapultas? ¿Y cuándo vamos a sacar las flechas? Dijo: no. Termina de dar vueltas. El séptimo día dan 7 vueltas y luego gritan. ¿Qué? Sí, gritan y ya. ¿Por qué lo hizo Josué? Porque había una palabra de Dios que iba a vencer. No porque sus sentidos le dijeran. Sus sentidos le decían: corra, mi hijo, a punta de gritos usted no mata al enemigo. O eso ha servido en la casa. A ver, dígame si usted ha podido cambiar a su esposo a punta de cantaleta. ¿Cierto que no? Y eso es lo que pensaba Josué. El Señor, a punta de cantaleta vamos a acabar con los de Jericó. Y el Señor le dijo: no, obedezca. Ok, porque tú lo dices, lo haré, pero no veo sentido. Entonces hay una ley superior que es la palabra de Dios. Yo sé que el médico tiene autoridad en sus conocimientos, pero hay una ley superior y yo la tengo que creer y tengo que vivir en ella. ¿A qué me refiero con esto? Mateo 8:8 nos cuenta la historia de un centurión que le pide a Jesús que sane a su siervo. Y Jesús accede a ir a sanar a su siervo, pero la respuesta de él fue la siguiente. Dice: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero hola, mi hermano, que Lilo, el Señor la noche me pucho de Chile. ¿Qué hacemos nosotros en un pueblo donde es difícil traer a un profeta de Dios? Que no hay los recursos para pagarle hotel y para pagarle 2 o 3 días para una campaña. Tenemos su palabra, hermanos. Tenemos su palabra y eso es más que suficiente. Claro que Dios a veces confirma. Claro que Dios usa, pero eso es cuestión de Él verá cuándo lo usa y con quién. Pero tengo la palabra de Dios. No necesitas más. Aférrate a lo que Dios te dijo, aférrate a eso. Mi fe se basa en la evidencia de la palabra de Dios, porque Dios es fiel
a su palabra. Lo que pasa es que como nosotros vivimos en un mundo donde la palabra ya no tiene valor. Dice, nos vemos a las 8, son las 8:15 y no ha llegado. El culto es a las 9:30, 9:40 y hágale que todavía no tenemos palabra. Dios está antes de las 9:30, porque Él tiene palabra. Si Dios dijo, así es. Tenemos que crecer en nuestra fe. Dios es fiel a su palabra. Séptima cosa, Dios, hazme rendir estos minutitos, porque no quiero dejarlos iniciados. Séptima, principio de la fe. Y a muchos no les va a gustar. Y es el siguiente: tu fe será probada. Tu fe será probada. Ay, Dios. 1 Pedro 1:7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Había un muchacho que, pastor, estoy tan enamorado de esa chica, y yo la veía a la muchacha. El muchacho tocaba el piano en la iglesia y era muy, muy usado por Dios. Y yo a esa china que él se enamoró, yo le dije, no, esta china no es para mí. O sea, no lo va a levantar, sino lo va a echar para abajo. Era un pitillo. ¿Usted sabe qué es un pitillo? Hueco por dentro, plástico por fuera y hueco por dentro. Una chica muy bonita, pero hacía eco, esa sola neurona en el cerebro hacía eco, eco, eco. Yo le decía, muy bonita y todo, pero mano, eso no es. Le dije, hágale una prueba, pruébela y verá. Le dije, llévesela para el centro de la ciudad y váyase sin plata. Y dígale que se van a venir de regreso. Estaba en el centro de la ciudad grande, estamos en Medellín. Le dije, dígale en el centro que no tiene plata, que sí son capaces de ir a pedir para el transporte. Y ahí le va a mostrar fin. Pues sí, señor, esa fue su última cita. Y el Señor le reveló milagrosamente que eso no era lo suyo. Lo mismo pasa con nosotros, porque Dios quiere una relación profunda. Y no es basta decir, yo creo en ti, Señor, por ti daré mi vida. Como las personas que a veces me dicen, pastor, con usted hasta el final, hasta el infinito y más allá. Y de un momento a otro, oh, pastor, encontré algo mejor. Y uno, oh, su fe va a ser probada. Porque Él quiere saber si puede derramar en ti muchas cosas, darte compromisos reales, profundos. Ay, Dios. Así que tu fe pasará por una prueba de fe. ¿Cierto, Job? Sí, Señor. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Mire, entre una promesa y su cumplimiento hay algo que se llama desierto. Entre la salida de la esclavitud y la promesa de tierra prometida y el cumplimiento de la tierra prometida, ¿qué había en ese espacio? Desierto, que es el lugar donde vas a tener la tentación de renunciar, de echar para atrás, de rendirte, de caer en la tentación, de desanimarte, de dejar de creer. Muchas personas no pasan la prueba, no están aquí. El desierto se los llevó. Una situación económica, una prueba familiar, una tentación. No soportaron la prueba de su fe. Tu fe va a ser probada. ¿Cuándo? No lo sé. Tal vez tan pronto tú digas: Señor, te entrego mi vida, quiero ser tu hijo, voy a servirte, voy a hacer lo que tú me digas. ¡Pum! Chévere. ¿Qué hizo el Señor cuando Jesús dijo: estoy listo para el ministerio después del bautizo? Hágale, mi hijo, para el desierto. Nuestra fe será probada muchas veces, y muchas veces la respuesta no llegará de inmediato. Piensa en José. ¿Se acuerda del sueño, el cumplimiento que hubo? Fue vendido como esclavo, lo tiraron a un pozo, sus hermanos lo trataron mal, fue llevado como esclavo de Potifar, la esposa de Potifar lo sedujo, lo metieron a la cárcel. Tremenda la prueba de fe de José, ¿sí o no? Pasó muchos años de prueba, pero al final, después de tu fe ha sido probada, será aprobada. Y cuando somos chuleados, ¡cling!, descanso, provisión, victoria. Ahora, ese no es un estado permanente. La fe va a ser probada continuamente. 8. Octavo principio sobre la fe:
Wow, este es duro de aceptar. Pido al Señor sabiduría y que Dios también te dé sabiduría, y es el siguiente: tu fe no siempre funcionará para otros. No puedo creer por otros. Claro que mi fe puede ayudar, sí. Yo sé que muchos de pronto están ayunando porque alguien de su familia vuelva a Jesús o sea salvo. Y eso es como pedirle ayuda al Señor. Y creo que Dios responde ese tipo de oraciones. Pero lo que yo no puedo hacer es creer por otra persona. Mi fe es algo personal e intransferible, como lo es la salvación, y la salvación es por fe. Es lo que repito a mis hijos: por ser hijo de pastor, por venir a una iglesia, por venir de cuna cristiana, porque su mamá y su papá asistan a la iglesia, necesitan su propia fe. Yo no puedo creer por ellos. Claro que los puedo influenciar, claro que puedo orar, claro que puedo usar mi fe, ¿cómo se llama?, la rosca que tengo ante el Padre, para pedir por ellos. Pero en últimas es su fe, es tu fe. Yo conozco esposos que mandan a las esposas allá: hagan a la iglesia, que es bueno, y ore por mí. Se salvará ella, pero él, quién sabe, porque la fe es personal. Señor, aquí estoy, mi esposa iba a la iglesia, chévere. ¿Y tú? No, yo tengo una esposa piadosa. No, sí, ella ya entró. ¿Y tú? Grave, ¿sí o no? Claro que por la fe puedo buscar que otros lleguen a Dios, pero no siempre es así, porque la fe es personal. Llega un momento en que Dios requerirá que cada uno crea por sí mismo. En la Biblia, cada persona que recibió algo de Jesús fue a buscarlo en persona, ¿o no? Hay unos casos donde alguien estaba enfermo y no podía ir a Jesús. Hay como 4 casos nomás, pero era porque no podía. Pero de resto, todas las personas que recibieron algo de Jesús lo buscaron en persona. Así que nuestra fe es personal. Tienes que tener un encuentro personal con Dios. 9. La fe es un estilo de vida. Nosotros no podemos vivir de crisis en crisis. Otra vez me enfermé, vamos para la iglesia. Señor, ayúdame, estoy malito, por favor. Y lo oramos, y Dios en su misericordia le sana, porque lo he visto tantas veces. Pero hasta la próxima crisis. Hasta la próxima crisis, Señor. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe. Este vivirá habla de estilo de vida. Dios en todas tus decisiones, cuando te levantas, cuando te acuestes, cada año, cada día, cada semana, cada decisión, cada plan, cada proyecto, todo dirigido por Dios, significa que cada día confías en Dios para todo. Aprende a ir a Dios primero. Somete tu vida a la autoridad de su palabra en cada área de tu vida. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no funciona si solo la usas para tus momentos de crisis. Es un estilo de vida. Y por último principio de fe hoy, quiero que lo guardes en tu corazón, y es esto: Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es decir, la fe no se trata de algo, sino de alguien. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Porque en realidad todo se trata de poner nuestra fe en Jesús. Todo esto de la fe, empecé por el que debería ser el primero, terminé por el que debería ser el primero, pero de aposta lo puse de último, para guiarte a que pongas tu fe en Jesús. Porque todo esto de la fe que he hablado hoy, sin Jesús no funciona. Si Jesús no vive en tu corazón, si no lo has hecho Él el Señor de tu vida, si no has iniciado esa fe con Él, con una relación personal con Él, de nada sirve todo lo que te enseñé. Todo lo que te enseñé se basa en que tú estés en una correcta relación con Jesús. Y hay 2 formas de estar mal con Jesús. Una es que jamás en tu vida hayas tenido contacto con Él y que no lo hayas recibido en tu corazón. Y otra es la situación del hijo pródigo,
estuvo en casa, pero se fue. No sé si alguna de esas dos es tu situación. Si alguna de esas dos es tu situación, no puedes vivir por fe. No puedes ser beneficiario de todo lo que Dios tiene a causa de nuestra fe. Todo tiene que iniciarse con Jesús. Reconciliarte con Jesús. Es lo que la palabra dice, que nosotros como creyentes, y lo estoy ejerciendo hoy, tenemos el ministerio de la reconciliación. Yo quiero que por favor te reconcilies con Dios. Si sientes que tu relación no está bien con Él, no puede tener fe. Necesitas reconciliarte con Él. Si jamás en tu vida has permitido que Jesús sea el Señor de tu vida, hoy tienes que hacerlo, porque nuestra fe fluye desde una relación con Jesús.